Hola, les damos la bienvenida. En este video vamos a identificar algunas posturas sobre el llamado lenguaje inclusivo, el cual ha tomado relevancia en los últimos años. Elementos como una E, una X o una arroba en medio de las palabras, para algunas personas puede ser totalmente necesario, pero para otras una aberración en el lenguaje. Perdón, una disculpa. ¿Compañere? Este video se difundió rápidamente en redes sociales. Ocurrió en medio de una clase virtual acerca del suicidio. Dada la fuerte reacción de esta persona no binaria, es decir, personas que no se identifican ni como femenino ni como masculino, han surgido diferentes preguntas. Una de ellas es si el lenguaje inclusivo tiene límites. Intentaremos resolver estas y otras preguntas en nuestro video de hoy. Hoy hablaremos con Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, profesional en literatura de la Universidad de los Andes y PhD en literaturas y culturas hispanoamericanas de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. El lenguaje inclusivo ha abierto el debate en torno a las transformaciones de la lengua, su uso correcto y la forma en la que los actuales discursos de género han señalado mecanismos de opresión en todas las instituciones sociales. La lengua, como parte de ellas, también ha sido puesta en discusión. El género gramatical, que tradicionalmente nos ha indicado cómo tener coherencia entre las palabras, desde estas perspectivas es visto como otro esquema que perpetúa la subordinación de las mujeres y de ciertas minorías sexuales. Sin embargo, antes de entrar de lleno en esta conversación, es preciso aclarar algunos términos que suelen utilizarse en el lenguaje inclusivo. El género hace referencia a cómo nos identificamos, como hombres, mujeres o fuera de esas categorías. El androcentrismo se refiere a la relevancia que se le da a la mirada y el juicio masculino en la construcción de los saberes. Y el sexismo a la radical diferencia sexual entre hombres y mujeres, donde estas últimas son vistas como seres inferiores. Pero Juan Manuel, cuéntanos, ¿cómo se evidencian o cómo se hacen visibles estos elementos en el lenguaje? Bueno, primero hablemos de género. Las lenguas, muchas de las lenguas, no todas, tienen géneros gramaticales. En el caso del español o las lenguas romances, que son las lenguas que vienen del latín, hay dos géneros, el género masculino y el femenino. Eso en términos gramaticales. Lo que ocurre también es que en estos casos hay una alineación entre el género, llamémoslo biológico, o el género psicológico de las personas y el género gramatical. Pero no todas las lenguas tienen géneros. Por ejemplo, el inglés no tiene géneros. Tiene una diferenciación entre él y ella, pero las palabras no necesariamente tienen masculino o femenino. Eso es una diferencia muy grande que hay que hacer. Una cosa es los géneros en las lenguas y otra cosa son los géneros en la vida real. Con respecto al androcentrismo y al sexismo, las lenguas son parte de los seres humanos y todo lo que tenga que ver con los seres humanos y que sea afectado por los seres humanos es afectado por las predisposiciones o por las opiniones o por las ideologías de los seres humanos. En ese sentido, las lenguas también son afectadas por el androcentrismo o por el sexismo. Movimientos como el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente, están buscando devolver esa fuerza que ha tenido la lengua y la apropiación de los seres humanos y de las culturas con todos sus valores, positivos o negativos, de la lengua, ¿no? Y eso es uno de los actos políticos, de alguna manera, que el lenguaje, que los movimientos o las iniciativas del lenguaje incluyente desean hacer. Esta primera parte de la discusión la vamos a cerrar con un poema de la brasileña Angélica Freitas, que si bien no hace uso del lenguaje inclusivo, sí pone sobre la mesa algunos elementos que hemos venido hablando. Mujer después. Queridos papá y mamá, les escribo de Tailandia. Es un país fascinante. Hay hasta elefantes y unas playas bien bonitas. Pero no vine por eso, aunque me encanta el turismo.
¿Te acuerdas, Pa, que decías que yo parecía una chica y mamá nos reprendía? Pues ya me volví mujer, me operé, ya soy mujer y no tienen que aceptarme, no tienen ni que mirarme, pero ahora soy mujer. Angélica Freitas. En Latinoamérica, países como Chile, México y Argentina han creado guías y manuales sobre las formas correctas del uso del lenguaje inclusivo. En Colombia también tenemos una guía muy corta, Recomendaciones para ser incluyentes desde el lenguaje, publicada por la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer. Todos estos textos convergen en varias ideas, por ejemplo, el uso de pronombres y determinantes sin género. Una frase tan usual como los participantes deben llevar carpetas no sería lo ideal, sino cada participante debe llevar carpetas. Teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, ¿es posible un español incluyente? De ser así, ¿podría darnos algunos ejemplos o formas correctas de usarlo? Hablar de lo correcto o lo incorrecto dentro del lenguaje inclusivo de pronto no es lo más conveniente, porque el lenguaje inclusivo, independientemente de si se queda o no con nosotros, independientemente de si es una moda o no, no sabemos si va a continuar, de pronto continúa, de pronto no. Lo que sí sabemos es que es algo que los lingüistas llaman un acto performativo, una función performativa de la lengua. El lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente también es un acto performativo. El hecho de decir compañere y no compañero o compañera quiere decir que están tratando de cambiar la realidad, independientemente si efectivamente es algo si efectivamente lo están cambiando, pero lo quieren cambiar. Y eso es lo importante del lenguaje inclusivo, que están tratando de mover las cosas hacia un estado distinto de lo que es en el presente la situación política, social, económica de ciertos grupos sociales. Otra de las cuestiones que resultan problemáticas con este tipo de lenguaje es la pregunta por la creación literaria. Hay posturas a favor, hay posturas en contra. Uno de quienes está a favor es el escritor español Jorge Carrión, quien habla acerca de las posibilidades de que este lenguaje abra unas poéticas de la inclusión. En ese sentido, ¿es posible que la literatura se apropie de ese lenguaje y se generen estas poéticas de la inclusión? No sé, de pronto sí, de pronto no. No es mi lugar decirlo en este momento, de pronto los historiadores de la literatura en un futuro lo podrán decir. Lo que sí puedo decir es que a lo largo del tiempo hemos visto cómo el lenguaje empieza a construir maneras de incluir personas y grupos sociales que no habían sido incluidos antes. La particularidad que tiene el lenguaje inclusivo en este caso es que no está trabajando solamente a nivel léxico, es decir, a nivel de palabras, a nivel de palabras que hablan acerca de algo en la realidad, sino que también está tratando de cambiar la estructura misma de la lengua, la sintaxis, los códigos con los cuales nosotros construimos las palabras o las oraciones. El problema es que nosotros, nadie de los que estamos viendo actualmente esta grabación, veremos estos cambios en la sintaxis, porque los cambios léxicos pueden pasar muy rápidamente, en cuestiones de años o de pronto décadas, pero la sintaxis son cambios mucho más largos en el tiempo y que probablemente no nos demos cuenta. Sería muy bonito verlo, pero nunca hemos visto algo que cambie tan rápidamente a nivel sintáctico de la lengua. Eso lo vemos es a lo largo de mirando los textos del pasado y vemos cómo lentamente el lenguaje va cambiando en esos niveles. Agradecemos la participación de Juan Manuel y nos despedimos con este poema de la colombiana Tatiana de la Tierra. Las mujeres con barbas. Las mujeres con barbas son muchas, pero no todas. Mantienen el montón de pelos desobedientes a la vista. Las mujeres con barbas son perversas, pero no todas.
gozan el placer de un bosquecito bonito en caricias privadas. Las mujeres con barbas son bellas, pero no todas. Aman su barba como yo amo la mía. Si quieres encontrar más contenido como este, recuerda seguirnos en @caroycuervo y @fundalecturaco. Hasta la próxima.